Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia del Mes Nacional de la Herencia Hispana, National Hispanic Heritage Month, presentada por MS Focus, Fundación de Esclerosis Múltiple, y también queremos dar las gracias a Novartis y Genentech por su apoyo al programa de hoy. Yo soy su presentadora, Sean Feliciano, y formo parte de MS Focus Lived Experience Advisory Committee. Hoy a mi lado tengo al doctor Ángel Chinea, el cual estará presentando sobre los temas de recaída y pseudo recaída en esclerosis múltiple y TENMO. Después de su presentación tomaremos sus preguntas y comentarios. Ahora me gustaría presentar al doctor Chinea, el cual es director del Centro de Esclerosis Múltiple de San Juan, como también director de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico. Doctor Chinea, muchas gracias por su participación hoy y tiene la palabra. Hola, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Soy el doctor Chinea, neurólogo, y estamos en Puerto Rico y soy el director de la Clínica de Esclerosis Múltiple San Juan M Center y director del Centro de Investigación, el Caribbean Neurological Center. También soy director de la fundación, el director médico de la Fundación Esclerosis Múltiple, en donde, al igual que ustedes, nuestra misión es ayudar a los pacientes. Así que tenemos eso en común. Y hoy le doy las gracias a el MS Foundation por la invitación, darme la oportunidad de poder compartir con el grupo de habla hispana y hablar un poco de, quizás ya saben bastante de lo que son las recaídas, y lo que voy a hacer es lo último que se ha hecho con el tema de las recaídas y cómo se han clasificado y cómo se han este, eh, separado un poquito de acuerdo a la presentación. Así que vamos a tener un momento de comenzando con qué es una recaída, que es donde vamos a empezar. Y yo creo que una de las cosas que tenemos, lo que vemos a los pacientes con esclerosis múltiple, es que la pregunta siempre es la misma. No sé si es una recaída o si es parte de la enfermedad. Y para aclarar ese primera pregunta, pues una recaída en esclerosis múltiple es una disfunción neurológica nueva o que es recurrente y que dura al menos 24 horas. Una recaída tiene que estar separada del fenómeno que ocurre cuando hay una infección o hay un aumento de la temperatura. Una recaída se debe a una inflamación y es una parte activa que ocurre en el proceso de esclerosis múltiple. Las recaídas vamos a ver que se separan y pueden ser leves, moderadas, severas, y pueden afectar una o varias funciones. Entrándonos un poquito más en los tipos de recaída, esto es una revisión que se hizo y quise presentarla, la encontré muy interesante, porque cuando nos surge este síntoma nuevo o empeoramiento de un síntoma que ya teníamos, pues entonces pensamos en una recaída. Siempre hay que descartar una causa externa para, como mencionamos anteriormente, una fiebre, una infección, aumento de la temperatura. Muchos de ustedes se quejan que cuando están en el sol, pues muchas veces los síntomas empeoran y confunden con la recaída. Como verán en el tópico de la recaída, tenemos unas que pueden afectar un solo sistema. Y tenemos 8 sistemas. El sistema, por ejemplo, el sistema visual
donde está el nervio óptico, si se inflama, va a producir lo que es la neuritis óptica. Pero hay recaídas que afectan más de un sistema. Por ejemplo, afectan la función motora, hay debilidad, la función de la coordinación y hay ese trastorno en la coordinación que si es severa puede dar un trastorno de balance que se conoce como ataxia. Si la dividimos, cómo esa recaída puede separarse o puede clasificarse, hay unas recaídas que recuperan completamente y que no dejan un residual, pero hay unas recaídas que tienen entonces unos síntomas residuales, quiere decir que no hay una recuperación total. Basado en la intensidad de esa recaída, la podemos clasificar en leve, moderada o severa. El leve no nos afecta tanto la funcionalidad, es una recaída que puede ser algo sensorial y podemos seguir haciendo las actividades del diario vivir. Moderada es cuando ya afecta la vida diaria, pero no necesita ir a un hospital donde se ingrese. Y severa sería cuando hay un compromiso de la función, que entonces sí requiere que ese paciente se hospitalice. Hay otra recaída que no vemos en la clínica, pero cuando hacemos la resonancia magnética, vemos que hay nuevas lesiones en esa resonancia magnética y sobre todo cuando adquieren el contraste, que es el gadolinio, cuando se inyectan el gadolinio. La recaída puede ser en etapa temprana de la enfermedad y puede ser tratada, ¿verdad? Y las recaídas usualmente cuando se identifican que son moderadas o que aparecen lesiones en la resonancia magnética, utilizamos una terapia que vamos a estar hablando de ella, pero hay recaídas que son leves y que no requieren el uso de corticosteroides. Así que tenemos entonces cuáles son los síntomas durante esa recaída, cuáles son los síntomas más comunes. Y entonces lo hemos dividido por las diferentes funciones y mencioné ya lo que es la neuritis óptica. Y la neuritis óptica podría ser el primer síntoma que se ve en esclerosis múltiple. Y muchas veces esa neuritis óptica como primer síntoma nos ayuda a hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad. Y para definir la neuritis óptica, usualmente es unilateral, pérdida de la visión, hay dolor en el ojo, comienza a ver el paciente borroso por ese ojo. Cuando hablamos de debilidad muscular, estamos hablando de la parte motora. Y en la parte motora puede afectar un solo lado o puede afectar ambas extremidades. Tenemos la que más común vemos en la clínica, las alteraciones sensitivas y los pacientes hablan de que tienen hormigueo, entumecimiento, sensación de calor, corriente, etcétera. Así que como verán, cada función va a darnos una clínica que nos ayuda a identificar el síntoma de la recaída. Vemos pacientes que comienzan con el vértigo, ese mareo, pero está asociado el desbalance. Y entonces esta que confunde mucho es el cansancio severo, que en inglés fatigue, pero cuando hablamos de fatiga severa, estamos hablando de un cansancio extremo que no está relacionado con un esfuerzo físico, o se hizo el esfuerzo físico, uno tiende a recuperar de ese cansancio y estos pacientes se mantienen con ese cansancio. Hablamos de la coordinación, sobre todo se afectan los movimientos finos, que pueden ir de inclusive amarrarse los botones de la camisa.
Tenemos a veces aumento del tono muscular, eso es lo que se conoce como la espasticidad. Tenemos los síntomas urinarios, en el deseo de ir a orinar muchas veces, la incontinencia, la dificultad para orinar, inclusive hay casos que son retención urinaria. Más difícil de identificar son las recaídas que ocurren cuando hay una alteración de la función cognitiva. Quiere decir, la función de memoria, la función de expresarse, la capacidad a lo mejor de resolver problemas, esa velocidad que tenemos para procesar diferentes funciones. Esos son los trastornos cognitivos o cognitivos. Tenemos la de trastornos en el habla y tenemos los trastornos del cerebelo, que muchas veces vemos el paciente con temblor, que puede ser generalizado o puede ser de una extremidad. El dolor. El dolor es también un síntoma que puede ser el síntoma de una recaída. Y un ejemplo es el dolor de la neuralgia trigeminal, esa neuralgia que surge muy dolorosa, el tic doloroso o dolor facial. Y tenemos también trastornos en el ánimo que muchas veces van atados, ¿verdad? La ansiedad, una depresión que comience aguda. Pero hay que siempre diferenciar la recaída de una recaída y entonces vamos a ver una clínica y unos ejemplos. En las pseudo recaídas son exacerbaciones o brotes temporales de síntomas, pero no hay una actividad inflamatoria como ocurre en la recaída. En los brotes verdaderos hay esa actividad, esa inflamación aguda y potencialmente pueden aparecer nuevas lesiones en el MRI y esto puede producir un aumento en la carga de la enfermedad. Aquí cuando queremos mirarlo así en global, vemos la diferencia entre una pseudo recaída versus un brote verdadero o una recaída verdadera. Y entonces estas son las características, duración, la causa, los síntomas. Si cogemos la duración, una pseudo recaída siempre va a ser de hora a pocos días. En un brote va a ser más de 24 horas, actualmente pueden durar días hasta semanas. La causa, ¿verdad? La causa puede ser en la pseudo recaída, como mencioné, una infección, el calor, inclusive se ha visto con el estrés. En el brote verdadero, lo que tenemos es una inflamación. Los síntomas nuevos no suelen aparecer síntomas nuevos en recaída. En el brote sí pueden aparecer, ¿verdad? Una debilidad que no teníamos y que puede ser que mejore con los esteroides, pero puede ser que se quede esa recaída. Lesiones en el MRI, normalmente cuando hay una recaída no vamos a ver lesiones nuevas en el MRI. Y tenemos que la fiebre, la infección, como hemos hablado ya, en el brote está ausente, en la pseudo recaída está presente. La respuesta a corticosteroides, generalmente el paciente con brote va a mejorar. En la pseudo recaída no requieren el tratamiento con corticosteroides. Así que si hablamos de tratamiento, pues tenemos varias cosas que usamos para controlar esa inflamación activa o ese brote. Aquí importante es que cuando hay una pseudo recaída, no esperamos que haya una progresión de la enfermedad. En el brote sí vamos a tener una, potencialmente puede empeorar la enfermedad, progresión. Es importante que quiero recalcar, ¿verdad? Que en la pseudo recaída se parece mucho al brote, el paciente se pone nervioso, va a la sala de emergencia y muchas veces pues, el médico de sala de emergencia
ordena que se le den los corticosteroides sin esperar quizás los resultados de laboratorio, como lo más común, la infección de orina. Así que siempre estamos tratando de orientar a los pacientes sobre esa posible pseudo recaída. Si van a la sala de emergencia, ¿verdad? Y ven que no se hacen los laboratorios, sí tienen el derecho, ¿verdad?, a pedir que se haga algún tipo de laboratorio para descartar algo infeccioso. Así que un ejemplo de una recaída, el paciente presentó visión borrosa y debilidad después de estar en verano en la playa en medio del calor. Cuando ese paciente enfría su cuerpo, mejoran los síntomas sin necesidad de usar un corticosteroide. En un brote o una recaída verdadera, el paciente no suele tener una infección, desarrolla la debilidad que dura días, pueden aparecer las lesiones que con realce al administrar el gadolinio y requieren de corticosteroides. Y entonces aquí hay unos criterios que se han agrupado para poder uno llegar a diagnosticar correctamente una recaída. Y esto es lo que cuando viene el paciente y viene confundido, pues esto es lo que me siento con el paciente y trato de explicarle que una recaída, pues como hemos mencionado, síntomas neurológicos nuevos o empeoramiento de los previos, que tiene una duración de mínima de 24 horas, que no hay factores infecciosos, que entre la recaída última a esta hayan pasado por lo menos 30 días. Si no han pasado los 30 días, se considera que es la continuidad del brote anterior. Hay una confirmación por la clínica y por la resonancia magnética y puede acompañarse, como hemos dicho, de nuevas lesiones y frecuentemente el tratamiento de la cortisona. Si lo ponemos en proporción, las típicas son lo que acabamos de mencionar, pero hay un 20% que puede ser de un solo síntoma, algo sensorial solamente o algo motor solamente. 10% serían que afectan muchos sistemas, que está solo presente en el MRI cuando se hace con realce la resonancia magnética y gracias a Dios la severa, pues a veces tenemos unas que son incapacitantes, que hay que hospitalizar al paciente, se le dan esos 5 días de corticosteroides y a veces hay que añadir otras terapias. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta parte de ese tratamiento. En la primera línea, siempre que vemos un paciente con un brote, una recaída, una exacerbación, utilizamos la metilprednisolona, corticosteroide, y se da intravenoso, va de 500 a 1000 miligramos y puede ser de 3 a 5 días y hay ocasiones que podemos llevarlo hasta 7 días. La alternativa oral siempre me preguntan, ¿se puede utilizar en vez de intravenoso oral? Sí, se podría usar, pero la dosis de esa prednisona es alta, así que estaríamos utilizando una dosis de 1250 para lograr la dosificación intravenosa. Pero vamos a hablar de que ya le dimos la metilprednisolona y que le dimos la prednisona oral y el paciente continúa con la sintomatología del brote, de recaída, tenemos la alternativa de utilizar una hormona que es el ACTH o que es similar, el Cortrophin Gel purificado, que se puede dar subcutáneo o se puede dar intramuscular. Quiero añadir que la cortisona puede ser que no haya funcionado, pero tenemos un por ciento de pacientes que son alérgicos a los corticosteroides o que le producen efectos
adversos, incluyendo he tenido casos de que con los esteroides han desarrollado lo que son las psicosis de esteroides. Así que ese caso es el caso que utilizamos en el caso del Cortrofin o el ACTH. Estos van a reducir la inflamación, aceleran la recuperación. Anteriormente usábamos, ¿verdad? Le dábamos entonces prednisona luego de todo este tratamiento para que fueran bajando las tabletas de esteroides. Ya no se requiere, ¿verdad? Que esta tapering, que es disminuyendo la dosis. Que tenemos primera línea, tenemos la los esteroides, incluimos ahí el ACTH o Cortrofin, y entonces tenemos como segunda opción, ¿verdad? Si es una recaída severa que no responde a los esteroides ni a la ACTH, entonces podemos utilizar lo que se llama plasmaferesis, que es unas sesiones donde sacamos la sangre, limpiamos de esos anticuerpos y vemos que estos pacientes van mejorando. La dosis de plasmaferesis que se suele utilizar se da en hospitales de 5 a 7 secciones en días alternos. Y son sobre todo, ¿verdad?, para brotes severos motores. Otra alternativa, ¿verdad?, es sobre todo embarazadas que tienen un brote que haya alguna contraindicación con esteroides, usamos la inmunoglobulina intravenosa. Y entonces hay, ¿verdad?, la evidencia de la plasmaferesis y esteroides está limitada. No hay, ¿verdad? No hay una, no tenemos una literatura robusta de que esto funcione, pero lo estamos haciendo y en algunos casos hemos visto muy buena respuesta. Así que el primera línea esteroides, segunda tenemos esteroides o el ACTH, segundo plasmaferesis y tercera línea tenemos la inmunoglobulina intravenosa. Pero es importante, ¿verdad?, que ese paciente que salió con esa debilidad, que haga una rehabilitación y esa incluye terapia física, terapia ocupacional. Muchas veces hay que tratar los síntomas, por ejemplo, hay dolor, pues hay que dar analgésico, hay espasmo, pues hay que dársela. Si es el caso de pseudo recaída, pues hay que manejar esa infección con antibióticos. Y en ocasiones, y por eso digo que pueden ser factores precipitantes, puede ser que después de una recaída, pasada la infección, puede haber un brote real. Así que también tenemos, ¿verdad?, que es importantísimo, y tengo que entrar en el tratamiento modificador de la enfermedad. Estas son las famosas terapias donde no vamos a curar al paciente, pero vamos a controlar la enfermedad. Un ejemplo, un paciente diabético, nosotros utilizamos la insulina para controlar el azúcar, una diabetes tipo 1, y esa insulina le puede controlar su diabetes. Es lo mismo, tenemos una enfermedad que aunque no hay una cura, nosotros la podemos controlar y tenemos ahora mismo un armamento de medicamentos que son las drogas modificadoras de la enfermedad. ¿Y qué tenemos aquí? Con estos medicamentos nosotros podemos controlar la recaída. De hecho, para probar estos medicamentos lo que nosotros hacemos es estudios clínicos. ¿Y qué hay en esos estudios clínicos? Una de las primeras medidas de eficacia es cómo controla ese medicamento la recaída. Y esto nos ayuda, ¿verdad?, que este medicamento, al controlar la recaída, estamos controlando en parte el progreso de la enfermedad, el progreso de la discapacidad. Así que tenemos que evaluar, ¿verdad?, si hay recaídas frecuentes y severas,
puede ser que ese medicamento no sea el medicamento y tenemos que considerar, ¿verdad?, cambiar la terapia. Así que esto es lo que se conoce la reducción de recaída anual, que es lo que hacemos en los estudios clínicos, probando esta droga. Y entonces aquí yo lo que hice fue reunir una comparación del fármaco, los fármacos, ¿verdad?, agrupados por grupo, el estudio, que estos fueron los estudios y muchos de esos pues, hemos tenido la oportunidad de participar. Muchos de ellos al principio se comparaban con placebo. Placebo saben que es un medicamento que no tiene ninguna actividad. Es el azúcar, como le digo a los pacientes. Pero muchos de ellos, por ejemplo, se empezaron a comparar con terapias que teníamos ya aprobadas anteriormente. Y estas son las diferentes terapias. Vemos que la medida de eficacia número 1 es la que tiene que ver con la recaída. Y entonces vamos a ver qué ha pasado. Por ejemplo, en la época de lo que llaman las drogas de plataforma, eran los interferones, el famoso interferón beta, el interferón alfa, veíamos que la reducción de ese porcentaje de recaída estaba en el 30% en ese grupo. Pero ¿qué ocurrió? Luego tuvimos entonces el lanzamiento, ¿verdad?, de una molécula que es un anticuerpo monoclonal que se estudió en este estudio, el AFIRM, se comparó con placebo y se vio que este natalizumab casi doblaba lo que habíamos tenido anteriormente. Después de que se lanza el natalizumab y vemos la eficacia, ¿verdad?, que sobrepasa lo que teníamos de plataforma, empezaron a surgir los orales y si vemos, estos son los 3 orales que fueron el fingolimod Gilenya, el dimetilfumarato o Pefidera, actualmente Vumerity, y el Aubagio, y vemos que los primeros estaban sobre el 50% de control de la recaída, quizás en el caso de la teriflunomida o Aubagio estaba un poquito por debajo. Y entonces ya entraron el grupo de anticuerpos monoclonales, ¿verdad?, que al igual que natalizumab, se consideran medicamentos de alta eficacia. Y ahí tenemos, ¿verdad?, que conocemos bastante el ocrelizumab, el Ocrevus, el ofatumumab, Oquecinta, y tenemos la cladribina, y tenemos el alentezumab, que alentezumab o la entrada se utilizó, ¿verdad?, en caso que tuviéramos un paciente severo. Y vemos que el control de recaída, más o menos en este grupo, estaba en los 50 a el 58%, como fue el caso de la adivina. Y entonces se une a estos anticuerpos monoclonales el ublituximab o el famoso Briumvi, que también está en el 50% comparado con teriflunomida. Así que basado en esta reducción de esta recaída anual y otras medidas de eficacia como son la resonancia magnética, como es el control del progreso de la enfermedad, es lo que hace que se aprueben los medicamentos, que el FDA se interese y haga, ¿verdad?, la aprobación de los medicamentos. Y tenemos estos grupos, ¿verdad?, que estamos utilizando, pero viniendo de ahora del Congreso ETRIS, el Congreso Internacional en Europa, esta vez fue en Barcelona, el 41, se presentaron nuevas terapias que también se van a unir a este grupo de medicamentos que tenemos actualmente. ¿Qué pasa con el pronóstico de la recaída en esclerosis? ¿Cuál es la relación con la progresión? Así que aquí hay unos factores. Y yo lo puedo dividir factores de buen pronóstico y factores de mal pronóstico.
vamos a hablar de un buen pronóstico. Mira, ese paciente no tiene mucha recaída, son pocas, son leves, los síntomas son más sensitivos o puede ser una neuritis óptica aislada. La recuperación utilizando los esteroides es completa, es rápida. Y entonces entre una recaída y el segundo brote hay un intervalo largo de tiempo. Hay una baja carga de lesiones en la resonancia magnética y una cosa que estamos bien pendientes ahora es si este número de recaídas me puede afectar el volumen del cerebro y producir una atrofia. Ahora bien, tenemos también unos factores que nos indican que va a haber un mal pronóstico y ahí tratamos de utilizar las terapias que son de alta eficacia, más agresivas. Y tenemos las recaídas que son frecuentes, sobre todo en los primeros años, que no recuperen bien del brote, sobre todo los síntomas que tienen que ver con el cordón espinal, la espina, van a ser motores, el cerebelo a nivel del tallo cerebral, lo que vamos a ver esa resonancia magnética que van a tener muchas lesiones y pues cuando utilizamos el contraste, vemos que hay un realce de las lesiones con el contraste. Y cuando vemos esa imagen del volumen del cerebro, vemos que ya se ve un grado de disminución de la masa cerebral. Y entonces, ahora estamos hablando de un término, ¿verdad? Porque hablé de reducción de recaída. Y esa reducción de recaídas anual es sumamente importante. Pero algo que estamos buscando es la no evidencia de progresión de la enfermedad, de actividad de la enfermedad. No evidence of disease activity. Estamos viendo que si nosotros podemos controlar a ese paciente en su recaída, en su progresión y en su resonancia magnética, estamos hablando que ese paciente alcanzó meta. En este caso, ¿verdad? En los factores, cuando vemos estos factores, estos pacientes se alejan de al tener que alcanzar lo que es la no evidencia de actividad de enfermedad. Una recaída y la progresión de la enfermedad nos va a llevar a que ese paciente que empezó con lo que se conoce y es lo más frecuente, los fenotipos de remitente recurrente, vemos que esa recaída que no fue bien controlada va a llevar a un riesgo de una esclerosis múltiple secundaria progresiva. Que vemos que hay un progreso de la enfermedad aquí y ese progreso se puede asociar a una pérdida de volumen de la masa cerebral y entonces vemos que todo esto contribuye a la discapacidad más profundo. Y por lo tanto, es importante reconocer la recaída, es importante ver cuáles serían los factores de pronóstico, ya sean buenos o ya sean malos, para poder saber cómo vamos a atender a los pacientes. Entonces, las implicaciones terapéuticas que hay aquí, es importante, ¿verdad? Que si yo tengo un paciente que está teniendo recaídas muy frecuentes y lo tengo en un medicamento que sabemos que está dentro del 30% de control de esa recaída anual, pues yo tengo que escalar, yo tengo que subir a una terapia que sea una terapia más eficaz, más agresiva. Así que en la recaída, ¿verdad? Es importante que esto me está diciendo a mí muchas recaídas, ¿verdad? En tratamiento, posiblemente esto es lo que conocemos, falla terapéutica y es lo que usamos muchas veces cuando tenemos que hacer la carta de necesidad para cambiar un medicamento. Es importante, ¿verdad? Ese monitoreo, eso es lo que yo le enseño
a mis estudiantes que tenemos que tener un monitoreo. Cada medicamento de estas drogas modificadoras tiene un monitoreo en particular. Así que ejemplos vamos a ver la resonancia, cómo se ven esas resonancias magnéticas, qué cosas yo miro en esa resonancia magnética para poder definir esa recaída. Pues vamos a ver que en las lesiones hiperintensas o lesiones en T2 vemos lo blanco, los puntos blancos que yo le enseño a los pacientes por parte de nuestro centro. Nosotros queremos que el paciente entienda su enfermedad, conozca cuáles son esas lesiones que se ven en la resonancia magnética y la importancia de comparar esa resonancia con la anterior, porque de esa manera es que podemos ver si el paciente está estable o el paciente no está respondiendo al tratamiento o si el paciente está empeorando. Y entonces vamos a buscar, ¿verdad?, esas zonas donde ha habido esa desmielinización y podemos, ¿verdad?, de alguna manera cuantificar cómo es la carga de las lesiones. Vamos a ver, estas son las lesiones que vemos. Estos son los dos cortes que solemos utilizar. Estas lesiones, esto es lo que se conoce con el flare. Y el flare es uno de los diferentes imágenes que vemos en la resonancia magnética. Y aquí vemos las lesiones blancas, que son lesiones de desmielinización. Nos ayuda a clasificar la carga de la enfermedad. Aquí tenemos los característicos de esta forma en dedo. Y ya ahora en el diagnóstico, en el criterio de diagnóstico nuevo, pues ahora estamos dándole como el principal, la parte principal a la resonancia magnética. Podemos hacer diagnósticos tempranos, inclusive antes que aparezca la primera recaída. Que estas serían las lesiones en T2. Y entonces vamos a ver cuando hay un realce con el gadolíneo, que estas son, bueno, vemos brillantes, vemos anillos, pero el significado es que esas células que tenemos en la sangre, hay unas barreras que evitan que entren al cerebro esas células y cuando se inflama hay una ruptura de esa barrera hematoencefálica, pasan al cerebro y aparecen las inflamaciones o la actividad, la inflamación activa. Y esto es lo que vemos. Vimos en la parte donde vemos la blanca, las lesiones blancas, lesiones desmelinizantes que podrían ser nuevas y eso lo sabemos cuando comparamos las imágenes, pero pueden ser lesiones, ¿verdad?, que se reactivan. Hay una activación porque entraron esas células, los linfocitos mayormente, y otras células de ese sistema inmunitario alterado y ven que forman en forma de anillo. Y esos son lo que llamamos las lesiones con realce o ring de anillo enhancing lesion. Y aquí ya me está diciendo que estas lesiones son lesiones activas y que están activas en este momento. Muchas veces aparece la lesión activa, ¿verdad? Puede ser que mandemos a hacer el paciente un MRI porque nos toca evaluar el medicamento y vemos esas lesiones y el paciente no tiene clínica de recaída. Así que esto puede aparecer sin el paciente asintomático, sin una clínica. Pero ¿qué se espera? Que pueden pasar varias semanas o meses y el paciente presente un brote o una recaída. Pero ¿qué pasa con esas lesiones blancas que vimos? Pues esas lesiones blancas luego van a aparecer unas lesiones más oscuras, que esto es lo que me está dando la cicatriz. Esto representa un daño de esa neurona, de esa parte de la neurona que llaman el axón,
Y esto me va a hacer, ¿verdad? Me dice a mí que son secuelas de una recaída que no fue tratada correctamente o que no se pudo detectar porque no hubo una clínica. Y esto es lo que vemos. Este es lo que vimos anteriormente, pero si esto lo vemos en la forma de esta imagen, vemos que en la imagen, lo que se veía aquí blanco, vemos que hay una lesión negra y esto es lo que llamamos los hoyos negros, agujeros negros o black holes en inglés, y esto es lo que representa esta lesión. Y aquí presenta cicatrices, que al contrario de los anillos que ponían el realce, que significa inflamación activa, ya esto es una parte que vemos. Y entonces quise traer, ¿verdad? Que hay otro tipo de lesiones que son lesiones impresionantes, que pueden tener realce también en forma de anillo. Son más atípicas, ¿verdad? No lo vemos, gracias a Dios, frecuentemente, pero parecen lesiones tumorales. Y este es un ejemplo de una lesión, esta se llama lesiones tumefácticas porque parecen tumores, cogen anillos también y cuando evaluamos el paciente y se le hacen las otras pruebas, resulta que es el tipo de esclerosis múltiple tumefáctica. Así que en resumen tenemos las lesiones blancas hiperintensas, significa una desmelinización, lo que no sabemos si es aguda o es residuo de otras lesiones. Cuando hace realce con el gadolinio entre uno, eso significa que hay inflamación activa. Cuando vemos el black hole o el hoyo negro, eso ya es un daño neuronal, una cicatriz, y podemos encontrarnos con lesiones ¿verdad? Atípicas en forma de tumor. Así que si vemos la neuromielitis óptica, espectro disorder, vemos que a diferencia de la esclerosis múltiple, se diferencian estas dos en la frecuencia, severidad, la recuperación, la localización, la afectación cerebral y, por ejemplo, en neuromielitis óptica, que es menos frecuente, mucho menos frecuente que lo que es la esclerosis múltiple, vemos que las lesiones, aunque son menos frecuentes, la frecuencia van a ser mucho más graves. En la neuromielitis óptica, la severidad, ¿verdad?, de la recaída es lo que va a causar potencialmente la incapacidad o discapacidad. Un paciente puede tener un daño del nervio óptico que en el caso de la neuromielitis óptica podría ser bilateral, pero en este caso este paciente va a tener una pérdida de la visión completa o parcial y aún así, ¿verdad? La recuperación de esas lesiones neuromielitis óptica es incompleta. En cambio, en un paciente con esclerosis múltiple, que lo tratamos con las alternativas de tratamiento del brote, suele recuperar completa o parcial. En el caso, ¿verdad? Que distinguimos muchas veces por la clínica, pero por la resonancia magnética, podemos diferenciar estas dos que se parecen muchísimo, porque podemos tener un paciente que tiene una neuromielitis óptica que en vez de, que puede ser, en vez de ser bilateral, puede ser unilateral, como es el caso de la esclerosis múltiple. Pero lo usual es ver en neuromielitis óptica, el daño del nervio óptico suele ser bilateral. El pronóstico, ¿verdad? En el caso de esclerosis múltiple es mucho mejor, porque con el tratamiento dado en el momento, ¿verdad? Agudo, pues suele tener un buen pronóstico.
En el caso de los pacientes que tienen la lesión de cordón, en la neuromielitis óptica, ese brote es un brote donde hay una lesión extensa, una lesión alargada, que se diferencia del caso del daño en cordón de la esclerosis múltiple. Es bien característico ver en neuromielitis óptica esta lesión alargada, y cuando vemos estas lesiones alargadas, lo primero que pensamos es en neuromielitis óptica. La afectación del cerebro son raras. En el caso de esclerosis múltiple son más comunes. Y la respuesta en esclerosis múltiple esteroide es buena. En el caso de neuromielitis óptica es variable, y aquí sí muchas veces tenemos que utilizar la plasmaferesis, la inmunosupresión. En el caso de neuromielitis óptica, ¿verdad? Para resumir esta parte, aquí, a diferencia de la esclerosis múltiple, no vemos una progresión de la enfermedad como se ve en esclerosis múltiple. Nosotros si tenemos un paciente, ¿verdad? Y eso tenemos pacientes que no han querido utilizar ningún tipo de droga modificadora, vemos como la enfermedad progresa. En el caso de la neuromielitis óptica no hay esa progresión. Aquí lo que hay son brotes, pero los brotes son mucho más severos y son los que van a producir la discapacidad, o deja ciego el paciente o lo deja paralizado. Puede haber lo que son las mielitis, donde se afecta ese cordón espinal y el paciente pierde la función motora en las extremidades. Así que lo que tenemos que hacer cuando tenemos duda entre esclerosis múltiple y neuromielitis óptica es que tenemos unos marcadores. Tenemos unos marcadores para esclerosis múltiple, se hace que están sobre todo en la punción lumbar. Tenemos lo que son las bandas oligoclonales, y ahora tenemos otra capa light chain, y en sangre podemos, y en líquido espinal podemos ver los neurofilamentos. En neuromielitis óptica tenemos un marcador que se llama aquaporina 4. Si ese paciente tiene aquaporina 4, va a tener neuromielitis óptica, no va a tener esclerosis múltiple. Así que es importante, ¿verdad?, que podamos hacer, cuando vamos a hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, una de las cosas que nos ayuda a nosotros a identificar, ¿verdad?, que tenemos ante nosotros un paciente de esclerosis múltiple, es su clínica, y es su clínica, por ejemplo, de recaída con todas las características que hemos mencionado. Pero hay que hacerle un diagnóstico diferencial, y ese diagnóstico diferencial incluye la neuromielitis óptica, que son otro tipo de brotes más agresivos, pero también hay que descartar otras condiciones, ¿verdad? Tiene un diagnóstico diferencial que puede estar atado a una condición reumatológica, que hay que diferenciarla de la esclerosis, condiciones infecciosas crónicas, que hay que descartar de la esclerosis múltiple, etc. Pero nuestra conferencia de hoy va dirigida a lo que son las recaídas, cómo identificamos la recaída, cómo podemos ver cuál es la que nos van a dar un buen pronóstico o un mal pronóstico, porque nos ayuda a seleccionar cuál es el tratamiento ideal. Así que yo creo que de ahora en adelante, lo que me están escuchando van a tener menos dudas para poder saber cuándo están ante una recaída penosa o una pseudo recaída. Así que vamos a parar aquí, vamos a hacer las preguntas. Feliciano, yo creo que ya estamos para entrar en lo que son las preguntas. Ok. Muchas gracias por la atención y por haberme invitado. Es un honor
Y quiero dejar dicho que para nosotros, la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico, estamos bien orgullosos de ser colaboradores, de estar con ustedes, de ustedes han sido un pilar para nosotros. Llevamos muchos años de estar trabajando juntos y quiero aprovechar, y sé que hay mucha gente de la fundación que nos está oyendo, ustedes han ayudado a nuestros pacientes, los pacientes de esclerosis múltiple en Puerto Rico, y quiero reconocerlo públicamente dándole las gracias. Así que, Feliciano, eres encargada de darle las gracias a todo el equipo excelente que tiene y la labor que están haciendo, que está brutal, como decimos acá en Puerto Rico. Muchas gracias, doctor Chinea, y gracias a las personas que están aquí con nosotros. Estamos listos. Si tienen una pregunta o comentario, por favor, meterla en el QIA y así también las pueden meter si no quieren usar sus nombres. Y también si alguien tiene algo que decir, también pueden alzar la mano. Y de esta forma, clique el botón para levantar su mano, presione estrella y 9 si está por medio del celular. Y a su turno necesitarán también activar el audio para hacer sus preguntas. Le pedimos que solo escriban sus preguntas en el QIA y dejen el chat para esas personas que nos están viendo por medio de Facebook en vivo. Y tenemos algunos comentarios, doctor. La primera pregunta es, ¿qué se considera una carga de lesiones bajas? Sí, carga de lesiones baja es el número de lesiones de esclerosis múltiple que hay en la resonancia magnética. Cuando vemos las lesiones, nosotros podemos utilizar, ¿verdad?, unas medidas para comparar cuando en inglés burden of the disease, si hay muchas lesiones que están localizadas en cerebro o en el cerebelo, en el tallo, y también hay en cordón espinal, pues eso se considera una carga de enfermedad severa. ¿El pie caído se considera una recaída? No, el pie caído es parte de, de una recuperación incompleta de una recaída. Un pie caído normalmente por alguna lesión, que puede ser una lesión del cordón espinal, pues es el resultado de esa recaída, que esa inflamación activa que hubo en el cordón espinal, y no se considera una recaída. Un pie caído o foot drop, hay que trabajarlo, hay que darle mucha rehabilitación y hay que utilizar, ¿verdad?, las ayudas necesarias, pero no es una recaída. Tenemos a Nisha que dice, saludos, al detectar una recaída en una vacaciones fuera del país, ¿qué se recomienda? Sí, sí, eso ha pasado mucho y ha pasado con mis pacientes, que recientemente tuve un paciente que estuvo aquí en una de las islas vecinas y tuvo una recaída y no tenía medicamentos, porque una de las cosas que a veces recomiendo, nosotros le damos medicamentos como la prednisona oral a pacientes que vemos que puedan tener recaídas y que tienen que ir de vacaciones, porque lo otro sería que ese paciente fuera a la sala de emergencia. Pero si estamos fuera del área del territorio
de los Estados Unidos y Puerto Rico, pues entonces quizás se le hace mucho más difícil, ¿verdad? En la parte económica, me quiero referir a ir a un hospital. Esta anécdota le ocurrió a un paciente y tuvo el costo de la hospitalización y el tratamiento fue bastante, hablando cerca de $10,000. Es decir, que quizás, ¿verdad? Si hay esta duda, pues utilizar, llevarse quizás la prednisona. Los esteroides, quiero recordar que pueden afectar el estómago. Siempre utilizamos algún medicamento que nos ayude, ¿verdad? Antiácido, que nos ayuda a poder tolerar a estos esteroides orales. María dice, gracias, doctor. Siempre es fascinante toda la orientación que recibimos de usted y el equipo en Puerto Rico. Deborah dijo, excelente charla. Después Stephanie, hola, ante un nuevo síntoma que lleva más de 24 horas, ¿hay que visitar el neurólogo o qué hay que hacer? Sí, si el paciente lleva más de 24 horas con ese síntoma nuevo, sí hay que notificar al neurólogo. Bueno, en el caso de la clínica eh, tenemos mensajes de texto, tenemos email y tenemos un call center que ahí a ese call center se le envía el mensaje y él nos notifica al equipo médico para verlo lo antes posible. Si, ¿verdad? Si fuera que fue durante el fin de semana, pues entonces se recomienda que vaya a la sala de emergencia. Obviamente, siempre notificando, mandando el correo electrónico, el email sobre el evento. Es muy buena pregunta. Perdón, tiene el screen sharing, no sé si ya paró el screen sharing o... Vanessa Rodríguez le pregunta qué se considera una recaída ante tantos síntomas como lo diferenció. Sí, la recaída básicamente, Vanessa, es un síntoma nuevo, que puede ser visual, que puede ser motor, que puede ser sensorial. Y estaba bien la semana anterior y de momento empezó un síntoma nuevo que no tenía y te puede dar, ¿verdad? El cuadro de caída, eso te puede dar el indicio de que están ante una lesión activa. Y este es el momento de que tenemos que trabajar con medicamentos antiinflamatorios como son los esteroides. Carmen pregunta, mi última recaída se me adormeció la parte derecha de mi rostro y habla y mi habla se me afectó y salí con nuevas lesiones en mi cabeza. Mis lesiones son 10 en cada hemisferio. ¿Mi condición se considera severa? Fíjate, aquí fue un síntoma, según ella lo menciona, sensorial, adormecimiento, que había mencionado, ¿verdad? De buen pronóstico y mal pronóstico. La parte sensorial es algo que podemos trabajar en el rostro, ¿verdad? Tenemos ahí un nervio que se llama trigémino y se puede afectar, se ve que se afecta muchas veces en MS. Las lesiones que estás hablando en la resonancia magnética, 10 en cada una no se considera severa.
Y lo que habría que ver es el tiempo, porque puede ser que el tiempo que empezó entre tu primer síntoma y ahora es acumulativo. Estas cicatrices, como le hablé, en los MRI son lesiones que se quedan ahí y se ve la marca. Es que no se considera severa en el caso tuyo, Carmen. Carmen. Y Tiffany Colón pregunta si uno se pone la vacuna de influenza mientras está haciendo el tratamiento de Briumvi, ¿se puede? Sí, sí, sí. Sí, lo que en este caso tratamos de que sea por lo menos 2 meses o 3 meses de haber recibido el tratamiento, pero sí se puede usar el tratamiento de influenza. Y Carmen pregunta, ¿un brazo dormido es una recaída? Porque si el brazo dormido ocurre en un periodo de 24 horas y bien, lo puede tener, ¿verdad? Varios días, pero ese brazo dormido, si lo tenemos hace meses, pues un síntoma de la condición y no un brote. Un brote es como dice, un brote, es algo que, una exacerbación, algo que surge. Se podría considerar si fuera en forma de un brote. Pero a veces hay recaídas que dejan unos síntomas que la recuperación no fue completa y entonces se queda el adormecimiento. María Luisa Rivera pregunta, recientemente me diagnosticaron con túnel del carpo. ¿Es consecuencia de la esclerosis múltiple? No, no, hay un atrapamiento del nervio, sobre todo el nervio radial. Y ese atrapamiento es lo que produce el túnel de carpo. Ahí se hace terapia y si no resuelve, pues se puede decomprimir el nervio y no va como una consecuencia de esclerosis múltiple. Ahora bien, hay pacientes que tienen eso como un síntoma de esclerosis múltiple. Y hay una prueba que se hace, que es la prueba que me imagino que le hicieron a María Luisa, que es la electromiografía. En el QEA, ¿qué se considera en carga baja, moderada o alta de lesiones? Ok, en el una carga baja de lesiones, es más o menos lo que hablamos ahorita, de una paciente que tiene unas lesiones que están no activas, que van a estar ahí porque ya hubo la inflamación y dejó la huella. Y podemos tener entonces en la imagen de T1, vamos a ver el hoyo negro o el black hole. Y ese paciente puede tener esas lesiones que van a tenerlas siempre que le repetimos la resonancia. Ahora hay pacientes que entonces van añadiéndose lesiones nuevas y entonces aparecen en diferentes localizaciones. Cuando vemos diferentes localizaciones, cuando digo localizaciones, cerebro, nervio óptico, el cerebelo, está las partes del sistema nervioso central, el tallo o tronco encefálico, el cordón espinal, pues entonces ya estamos hablando de una carga de enfermedad eh, alta o severa. Y Sara Posas pregunta, ¿una inflamación con dolor en las rodillas y debilidad en las piernas más de 24 horas se entiende como recaída? Podría ser una recaída. La inflamación, ¿verdad? De dolor en la rodilla, aquí lo está localizando en rodilla, ¿verdad? Eso es una articulación esa articulación, las rodillas son bien sensitivas a procesos de artritis, pues, donde pasan por ahí unos nervios. Y si hay una artritis que me está comprimiendo los nervios que están pasando, me puede dar debilidad en la pierna.
pero si lo estamos hablando en términos de tiempo, son 24 horas y la semana pasada ella no tenía eso, entonces sí hay que explorar por si es una recaída. Sarai Santiago pregunta, sensación de carga eléctrica en un dedo de la mano y es molestia, es una recaída. Siempre y cuando la duración, cuánto tiempo lo tiene. ¿Es continuo? ¿Eso es continuo o es episódico? Si es algo que no tenía, apareció de repente y está durando más de 24 horas, sí puede ser una recaída. Y se considera una recaída sensorial. Así que habría que explorar entonces quizás la parte del área de cervical, viendo el cordón cervical. Ok. Tenemos solamente 5 minutos. Creo que Susana Machín tiene una pregunta. Susana, creo que no la podemos oír. Está en mute. Bueno, para no perder más tiempo, tenemos Nashali Martínez. He notado que mi pareja con EM tiene problemas de memoria frecuente y en ocasiones pierde la rigidez en una pierna al caminar. ¿Crees que sea una recaída o un brote o un remanente de lesiones previas? No, creo que en el caso, ¿verdad? Siempre la pregunta es cuándo aparecieron los síntomas y si estos síntomas son unos síntomas que ya llevan meses, que llevan años, pues entonces son remanentes de recaídas pasadas. Pero si es algo que está ocurriendo y que lleva 3 días, 4 días, una semana, y él no estaba en esta situación clínica, hay que considerar que pueden haber cambios y hay que realizar esa resonancia magnética. Doctor Chinea, gracias y a todos que estuvieron en la conferencia. Si hay alguien que no pudo asistir a alguna parte de esta conferencia, ha sido enregistrada y será disponible por medio de MS Focus Facebook y el canal de YouTube. Necesita responder a su email de enregistramiento para más información de cómo accesar a los enregistramientos de la conferencia. Y ya creo que terminamos. También pueden registrar por medio de nuestro boletín informativo para aprender sobre futuros eventos. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.